Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las métricas. Vamos a ver por qué son importantes en la ciencia o en la investigación o por qué son importantes para un investigador. Vamos a entender un poco las métricas de impacto y visibilidad de la investigación. ¿Cuáles son estas métricas tradicionales versus las métricas alternativas que tenemos hoy en día? Quisiera empezar con algo que dice, publicar es comunicar. Medir es aprender cuán lejos llega tu voz. Realmente en el ámbito de la ciencia es importante la medición. Si nosotros no tomamos conciencia de la medición, no sabemos si realmente estamos llegando a estas audiencias o a este público en el cual nosotros debemos llegar con nuestra información para que luego esta información o este conocimiento pueda ser utilizado, citado, ¿sí? O aplicado en algún entorno social que es importante también o que también genera ciertos datos en cuanto a al impacto que puede tener con la sociedad. Vamos a ver un poco cuál es la relevancia del tema, ¿sí? En cuanto a la relevancia del tema, dice la relevancia del estudio de las métricas de impacto y visibilidad de la investigación reside en la necesidad de evaluar de manera más integral y precisa el impacto que la producción científica tiene, tanto en el ámbito académico como en la sociedad. Realmente toda publicación o todo trabajo o todo resultado de investigación que nosotros publicamos, ¿sí? O transferimos, es importante ver cuál es ese impacto que ha tenido, no solo en el ámbito académico, sino también en la sociedad. Y eso pues es lo que nosotros debemos aprender a analizar para ver si realmente estamos haciendo bien nuestro trabajo o qué deberíamos o qué acciones deberíamos tomar para poder tener una mejor visibilidad de nuestros resultados y poder también posicionarnos como investigadores con nuestra voz y nuestros criterios en cuanto a la disciplina en la cual estemos trabajando, ¿no? ¿Cuál es el impacto social como componente clave? Evaluar el impacto de la investigación solo desde una perspectiva académica ya no es suficiente, ¿sí? Es fundamental medir cómo la investigación contribuye a resolver problemas sociales, influye en la formulación de políticas públicas o motiva a cambios en prácticas profesionales. Ahí es donde surgen justamente estas altmetrics o métricas alternativas donde juegan un papel esencial al reflejar cómo el conocimiento científico es utilizado e interpretado por diferentes públicos. Vamos a entender un poco sobre estas métricas tradicionales para luego confrontarlas o compararlas con estas métricas alternativas, ¿de acuerdo? Muy bien. Métricas tradicionales. Dice que las métricas tradicionales para evaluar la investigación académica se basan principalmente en las citas. Esa es la base de esta métrica, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta métrica? Cuantifica cuántas veces otros trabajos académicos hacen referencia a un artículo en particular. Entre las métricas tradicionales más comunes tenemos las siguientes. El factor de impacto, ¿sí? Dice que esta métrica se calcula dividiendo el número de citas que reciben los artículos de una revista durante un periodo específico. Generalmente son 2 años, por el número total de artículos publicados por esa revista en el mismo periodo. Ya vamos a ver un poco cómo funciona la fórmula para que ustedes puedan comprender bien cómo se mide este factor de impacto. Claro, y el factor de impacto también tiene ciertas críticas, ya que al principio nace como una necesidad más, digamos, de venta o posicionamiento de la revista, más no de la calidad del trabajo. Y ahí es donde a veces generan ciertos conflictos o debates en cuanto a esta métrica, ¿no? Luego tenemos otra métrica que dice categoría de citación de impacto normalizado. Dice que esta métrica mide el impacto de la citación en relación con el campo temático, proporcionando un contexto para las tasas de citación. Aquí se enfoca un poco más en la cita que tiene el trabajo, ¿sí? En la anterior quizás era una cita general de la revista, perdón, sí, una citación general de la revista, y acá en cambio ya se enfoca en la cita individual del trabajo y lo compara con el campo temático, ¿sí? Ya vamos también a ver un poco sobre la fórmula sobre esta métrica, ¿no? Vamos a ver un poco el factor de impacto, ¿sí? El factor de impacto es una métrica tradicional, dice.
utilizada para evaluar la importancia relativa de una revista académica, lo que les mencionaba, ¿no? Se calcula dividiendo el número de citas recibidas por los artículos publicados en una revista durante un periodo de 2 años, por el número total de artículos publicados en esa revista durante el mismo periodo, ¿sí? A pesar de su uso generalizado, el factor de impacto es objeto de numerosas críticas, muchas de las cuales se basan en sus limitaciones para reflejar el impacto real de la investigación y su influencia desproporcionada en las decisiones académicas y profesionales. Aquí es importante anunciar, ¿no?, de que muchos países basan la evaluación del, del avance de la ciencia o de la investigación que tiene un país o una universidad o una institución, se basan mucho del factor de impacto, ¿no? Y ahí es donde genera esta crítica, ya que esta métrica no específicamente no mide el impacto que tiene esa investigación, sino que lo hace a un nivel un poco más global, ¿no? Y ahí es donde se genera mucho el debate. Vamos a ver aquí la fórmula, ¿no? El factor de impacto, dice. Lo que les decía la teoría, ¿no? El factor de impacto lo que hace es que como base tiene el número de citas de un año dado, que en este caso serían 2 años, ¿no? En cuanto a la publicación del artículo. Y sobre este número, pues estaría el número total de artículos publicados en esos 2 años. Aquí les he puesto un ejemplo. Supongamos que queremos calcular el factor de impacto de una revista X, ¿no? Para el año 2023. ¿Cuáles son los datos que se utilizan? Pues el periodo de análisis viene a ser 21 y 22. Como les decía, siempre son 2 años. O sea, el factor de impacto es el resultado de los 2 años que ha estado publicado ese artículo, ¿sí? Las citas recibidas para el 2023, dice. ¿Cómo se calculan? Pues los artículos publicados en el 2021, digamos, recibieron 150 citas. Y los artículos publicados en el 2022 recibieron 100 citas. El total de citas del 2023 vienen a ser 250 citas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el número total de artículos publicados? Eso también es importante, por eso a veces ustedes van a encontrar revistas, utilizan o tratan de ver este factor estratégicamente en el número de publicaciones. Tratan de mantener un equilibrio coherente en cuanto a la publicación dentro de su editorial, porque comenzar a publicar de manera disparada, saben que eso les va a afectar, porque van a tener muchos números publicados y quizás pocas citas utilizadas o referenciadas en esos artículos. Vamos a seguir con el ejemplo aquí. Tenemos el factor de impacto, 250 citas que ha recibido este trabajo, ¿sí? O estos trabajos, y 110 artículos. Se hace la división, quedaría 2.27, ¿no? Dice, el factor de impacto de la revista X en el 2023 es 2.27. Esto significa que en promedio cada artículo publicado en esa revista durante el 21 y 22 recibió aproximadamente 2.27 citas en el 2023. ¿Sí? Notas importantes. Es un indicador útil para evaluar la influencia de una revista dentro de su campo, ¿sí? Como les decía hace un rato, ¿no? Y ese es el debate que hay. Este factor de impacto no mide el resultado, digamos, el impacto que tiene de manera individual ese trabajo, sino que lo hace de manera global. Es un indicador más para el posicionamiento que tiene una revista, ¿sí? ¿Cuáles son las limitaciones? Favorece a revistas de disciplinas de alta frecuencia de publicación y citación, como las ciencias biomédicas, ¿no? Ahí comienza a haber ese desequilibrio. No mide directamente la calidad de un artículo individual. Puede ser manipulado, por ejemplo, mediante autocitas estratégicas. Eso también es algo que las bases de datos actualmente tratan de vigilar, ¿no? Ya que hay plataformas o empresas que se dedican a esto, ¿sí? A generar autocitas. Ahora, una vez que se determina este factor de impacto, también hay algo que se denomina los rankings, ¿no? Ustedes quizás en algún momento han de haber escuchado sobre alguna publicación de un artículo que se encuentra en Q1, Q2, Q3 o Q4, ¿no? Eso también tiene que ver mucho con el factor de impacto
que se utiliza digamos, en estas grandes editoriales o en estas corrientes denominadas corrientes principales de publicación. ¿Qué es lo que se hace? Es que los rankings, que vienen a ser del Q1 al Q4, ¿sí?, se determinan al clasificar estas revistas científicas en función de una métrica de impacto dentro de una categoría temática. Por lo general, estos rankings no son globales, son por área temática, ¿sí? Estas métricas pueden ser el factor de impacto o también se las denomina SJR, ¿sí?, o JCR también, ¿sí?, o el Site Score según la base de datos utilizada. Según la base de datos cambia esta denominación, ¿no? Luego tenemos que los cuartiles dividen las revistas indexadas en una base de datos. En este ejemplo, por ejemplo, Journal Citation Report, que viene a ser JCR, que es de la Web of Science, ¿sí? Y SJR, que es Imago Journal Rank, que tiene que ver con Scopus. Y lo que hace es que lo divide en 4 grupos iguales y lo denomina Q1, Q2, Q3 y Q4. Esta división se realiza dentro de cada categoría temática según el factor de impacto u otras métricas relevantes. Vamos a poner el ejemplo. El primer cuartil dice que son revistas que están en el 25% superior del ranking. Representan las más influyentes y de mayor prestigio en su área. A veces hay, dependiendo del área, hay revistas que están muy bien rankeadas, ¿sí?, y se mantienen en ese cuartil 1. Y a veces publicar ahí es todo un reto y realmente para muchos investigadores es también un gran estrés que pueden tener a veces o frustración el no llegar, digamos, a esos primeros cuartiles en cuanto a publicación con sus trabajos. Y claro, estas revistas, al estar en un top, tienen ese privilegio de tener una tasa alta de rechazo, ¿sí?, porque todo el mundo quiere estar en el Q1, ¿no? Entonces ellos tienen esa potestad de coger y rechazar o tener un porcentaje muy alto de rechazo y solo escogen lo mejor de lo mejor, ¿sí? Luego tenemos el Q2, que tiene que ver con el segundo cuartil, que dice que las revistas entre el 26 y el 50% superior. El cuartil 3, que tiene que ver con las revistas entre el 51 y el 75%. Y el cuartil 4, que tiene que ver con las revistas en el 25% inferior del ranking, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de los cuartiles? Calidad y prestigio, ¿sí? Eso le da, el publicar en una revista de cuartil 1, pues es como que llegaste al top, llegaste a la cima. Y eso pues como investigador, como profesor, te da prestigio, le da confianza a la institución de que tú eres responsable en tus investigaciones y cuidas el proceso para poder alcanzar estas metas que son muy altas, ¿no? Los requisitos académicos también. Muchas instituciones académicas exigen publicar en revistas Q1 y Q2 para promociones o evaluaciones. Hay universidades, aquí en Ecuador todavía no se tiene esa vara tan alta, pero hay otras universidades en otros países que para poder promocionar les piden a los profesores por lo menos tener 2 publicaciones en Q1 y en JCR, ¿sí? Ni siquiera te piden en SJR, sino en JCR, que es un poco más complejo todavía. Entonces, tienes esas 2 publicaciones en Q1 en JCR, muy bien, promociones. Caso contrario, no puedes, ¿sí? Incluso ahí España, por ejemplo, cuando evalúa también a sus profesores o a sus investigadores en las universidades, aparte de pedirles, digamos, que tengan cierto número de revistas publicadas en estos cuartiles, en el cuartil 1, también les piden que sean los primeros autores. O sea, ya no basta con entrar al cuartil 1 y que tú seas el cuarto o quinto autor. No, te piden que seas el primer autor. O sea, cada vez lo hacen más, o sea, con un nivel de más exigencia para poder ir subiendo. Porque claro, el tema de promocionar pues va incrementando también tu categoría, tu sueldo. Entonces lo van haciendo como por escala, ¿sí? Al inicio pues no importa los cuartiles, después ya los cuartiles 4, 3, 2, 1, luego ya se van metiendo en la posición en cuanto a la autoría. Entonces eso hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? También evaluaciones de investigación.
Los cuartiles permiten a los investigadores y gestores evaluar rápidamente la influencia de una revista, ¿sí? Cuando se hacen evaluaciones. Por ejemplo, aquí a nosotros nos evalúan a las universidades y evalúan, pues, a ver en qué revistas se están publicando los profesores de la Universidad Técnica de Machala. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya les había dicho calidad y prestigio, requisitos académicos, bueno, aquí se me ha repetido, y las evaluaciones de investigación, ¿sí? Existen herramientas que te permiten evaluar esto, ¿no? El Journal Citation Report, que viene a ser el JCR, es a través de la Web of Science, ¿sí? Lo malo que la Web of Science, para poder ver esa métrica, te tienes que pagar, ¿sí? O estar suscrito para poder revisar el JCR. Pero te da una información muy detallada en cuanto a las métricas. Luego tenemos el Simago Journal Rank, que es el SJR, ¿sí? Que esto es de Scopus, es la base de datos de Scopus, que es la competencia de Web of Science. Este de aquí sí es gratuito, ¿sí? Fácil de usar y permite consultar cuartiles y métricas relacionadas. Este de aquí es muy bueno. Scopus también ofrece datos sobre cuartiles y métricas de impacto, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Vamos a ver ahora. ¿Dónde puedo yo ver estos JCR, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo SJR, ¿sí? Me va a aparecer aquí, si me hago Journal Rank. Si yo pongo JCR, me va a salir Journal Citation Report, ¿sí? Lo que les decía, de WOS. Aquí, para poder entrar, yo necesito tener una suscripción. Si yo entro aquí, no me va a dejar y me va a decir, bueno, tienes que entrar, suscríbete con tu cuenta, ver si la institución ha pagado el acceso para poder ver estas métricas. Caso contrario, no vas a poder revisar, ¿no? Por ejemplo, si yo entro a Simago Journal Rank, en cambio este es gratuito, este sí te permite ingresar y poder evaluar. Por eso aquí en Ecuador creo que pensaría que eso fue digamos, una característica del SJR que lo consideraron para poder utilizarla como métrica de evaluación, ¿sí? Porque hoy en día en Ecuador la que más se considera para evaluación es la SJR. La JCR igual, o sea, pesa y pesa más dentro de las evaluaciones, pero digamos que no es de exigencia. ¿Por qué? Porque saben que para poder entrar y medir necesitas haber pagado o tener una suscripción para poder evaluar. Y quizás todas las revistas, todas las instituciones no tienen el presupuesto, digamos, para pagar esa suscripción. Entonces se van más por la parte gratuita, que es el SJR. Y aquí es donde yo puedo poner, no sé, el nombre de una revista o el DOI de una revista. Claro, siempre y cuando esa revista esté indexada en esta base de datos, ¿sí? Las revistas, eso también es un problema de esta métrica, es que revistas que no están indexadas en esas bases de datos, pues no van a aparecer, no van a tener métrica, ¿ok? Entonces, voy a poner aquí un ejemplo, ¿sí? Voy a poner aquí Comunicar, que es una de las revistas más conocidas en la comunicación y es de España y está muy bien rankeada. Si yo entro aquí, le doy clic, me van a aparecer los datos de la revista, ¿no? Aquí me dice cuáles son las áreas, si ustedes se dan cuenta, dice que es de las ciencias sociales en cuanto a comunicación, estudios de cultura y educación. Esta revista se enfoca en tres áreas, ¿sí? Eso también es importante saberlo porque eh, si recuerdan el tema anterior de las revistas depredadoras, hay revistas que logran entrar a este nivel de Scopus, ¿sí? Y una vez que entraron ahí, no sé, por cambios de políticas, cambios del equipo editorial que sea, pierden noción de esas buenas prácticas y comienzan a hacer malas prácticas, ¿sí? Y comienzan a comercializar. Entonces vas a ver que una revista que ha declarado estudios sobre comunicación van a estar publicando trabajos en, no sé, en agronomía, ¿sí? Que no tiene nada que ver con las áreas que declara esta revista, pero han habido casos de revistas que tienen trabajos que no están declarados en sus áreas. Y eso también es una bandera roja al momento de buscar una revista. Si yo veo una revista que me dice, sí, publicamos de todo, y vas a ver que ha declarado ciertas áreas, ahí también hay que tomar en cuenta de este checklist,
ver dónde publicar y decir, bueno, mira, esto no es una buena práctica, entonces mejor no ver ahí y más bien seguir buscando otra revista. Es el consejo que les puedo dar, ¿no? Y aquí te da como una métrica histórica en cuanto a los cuartiles por área. Como les decía, esto evalúa por área, no evalúa toda la revista general, sino que a la revista general, pero por área. Por ejemplo, en comunicación, en el 2009 estaba en Q4, 10, 3, 3, 2, luego ya ha ido a 1, 1, 1 y se ha mantenido. Entonces, eso también le da un prestigio a la revista. Entonces yo digo, bueno, quiero buscar la mejor revista y veo esta revista que se ha mantenido en el tiempo en cuartil 1, quiere decir que es responsable y utiliza buenas prácticas en cuanto a la publicación, ¿sí? Luego tenemos estudios culturales, en, también cuartil 1, educación, también se mantiene en cuartil 1, ¿sí? Entonces, esto es un buen factor que se puede ir midiendo. Luego tenemos las métricas que tenemos aquí, te da como un detalle en cuanto al SJR, en cuanto al total de documentos que se ha publicado, ¿sí? Citaciones por documentos, más o menos sacan un promedio. Luego tenemos citas por documentos externos, el total de citas que ha tenido esa revista, colaboraciones, ¿sí? Y algo que se toma en cuenta mucho es aquí, el número. Esta revista está en cuartil 1, está prácticamente declarada que está en el top del top, en cuartil 1, y tiene un SJR de 1.15. ¿Sí? Este es el valor del SJR que tiene esta revista, que es muy bueno, o sea, es alto realmente, porque si nosotros revisamos otras revistas, yo puedo irme aquí donde dice Journal Rankings, ¿sí? Y aquí me van a aparecer un sinnúmero de revistas, ¿sí? También las puedo igual yo buscar aquí por área, si me interesa, no sé. Voy a buscar aquí, no sé, vamos a buscar por aquí, ciencias sociales, ¿sí? Y me voy aquí a subárea, me voy aquí a educación. Y no sé, voy a buscar, bueno, voy a buscar todas las regiones. Nos vamos a buscar, déjenme ver si hay por aquí, América o Sudamérica. Vamos a ver en Colombia ya. Miren, Colombia tiene poquitas revistas, eso es lo que también les decía, entrar a estas bases de datos es complicado, es duro, sí, pero al menos a nosotros como Latinoamérica, sí, nos ha costado un poco el poder ingresar, sí, y aquí tenemos por ejemplo Colombia, miren, Colombia tiene Q3, Q3, Q4, sí, no tiene ninguna en Q1, miren. Y si vamos por acá, vamos a buscar Norteamérica, vamos a ver. Norteamérica, claro, tenemos ya algunas revistas ya de prestigio, de años. Y aquí miren, lo que está aquí es que esta revista es de acceso abierto. Acuérdense que cuando ven ese iconito es porque es una revista en acceso abierto. Voy a abrir aquí una revista, ¿sí? Para ver ahora. Si se acuerdan, era 1 punto algo, ¿no? Que tenía la de comunicar. Esta revista, Journal of Learning Disability, tiene dos áreas, ¿sí? Y vamos a bajar, se ha mantenido en Q1 totalmente. Vamos a ver aquí y tiene 1.67, ¿sí? Vamos a seguir buscando, vamos a ver ahora, no sé, desde otro lado. Vamos a ver por aquí Brasil. Brasil se ha posicionado muy bien en revistas, ¿sí? Tiene bastantes revistas indexadas, ¿sí? Tiene alrededor de 34, dice. Pero aún así, miren, todavía no tiene en cuartil 1. Vamos a ver por aquí una de cuartil 3. Entro aquí, miren, aquí tiene el indicador, Q4, Q3, en educación, en matemáticas. Y miren, tenemos aquí el factor de impacto. El SJR tiene 0.27. ¿Sí? Como ven, no es que vas a encontrar una revista de 3, de 10, ¿sí? No.
Realmente es 0 punto algo, 0.2, 0.4, ¿sí? 1, 1.2 es el factor que le va dando. Incluso, no sé, creo que esta es una de las revistas que creo que más alto, pero no me acuerdo cuál es. Vamos a ver si es esta y biotecnología. Vamos a revisar aquí. Esta Q1 y esta tiene, miren, esta tiene 19. Sí, Nature es una de las revistas tradicionalmente con mayor relevancia mundial. Sí, miren, 19, pero claro, publicar aquí es jodido, sí, es complicado. Acá tenemos otra revista, también Q1, contiene esta 18. Miren. ¿Ok? Entonces, mientras más prestigio tiene la revista, pues quiere decir que mundialmente, pues tiene peso, ¿no? Los medios y la comunidad y la sociedad presta interés sobre los estudios que desarrolla esta revista, ¿no? O que produce, o que se publican en esta revista. ¿Ok? Muy bien. Y así yo puedo ir revisando el SJR. Como les decía, el JCR no se puede, es complicado ver este factor. Luego tenemos las categorías de citación de impacto normalizado. Aquí, como les decía, aquí se enfoca más a las citas de un artículo individual, ¿sí? O grupo de artículos, porque lo que hace es que compara entre temáticas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula aquí? Número de citas recibidas por un artículo o conjunto de artículos y promedio de citas esperadas para un artículo similar. ¿Qué es lo que hace? Uno, identifica el número de citas recibidas con cuántas veces un artículo o conjunto de artículos han sido citados en un periodo dado. Determinar el promedio de citas esperadas. Esto se calcula a partir del promedio de citas de otros artículos. ¿Qué es lo que hace? Es que de esa temática, ¿sí? Se evalúan el promedio de todas las citas que han recibido esos trabajos, ¿sí? Este dato generalmente es proporcionado por bases de datos bibliométricas como Insights o Scopus, ¿sí? Insights, si no me equivoco, es de WOS y este de aquí, pues, es nativo de Scopus. Dividir las citas recibidas por el promedio esperado. Eso normaliza las citas teniendo en cuenta las diferencias entre disciplinas y otros factores. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿sí? Tenemos aquí, supongamos que estamos evaluando un artículo publicado en el 2021 que recibió 15 citas. El promedio de citas esperado para artículos similares es en el mismo campo, recuerden, tipo de documento y año. Eso también es importante. Se promedian todas las citas recibidas de ese artículo en ese mismo campo, ¿sí? En ese mismo tipo de documento, artículo, y en el mismo año. Deben tener las mismas características. Se evalúan todos los trabajos que han sido indexados en esa base de datos y se saca un promedio. Entonces, ¿cuál sería el promedio de cita? Serían 10 citas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Las citas recibidas del trabajo de manera individual sobre el promedio de citas esperadas. ¿Cuánto queda? 1.5. ¿Sí? ¿Cuál sería la interpretación aquí? El CNC de 1.5 indica que el artículo recibido ha recibido un 50% más de citas de lo esperado para artículos similares, ¿sí? Entonces aquí está, mayor que 1, el artículo tiene un impacto por encima del promedio esperado. Igual que 1, el impacto está en el promedio esperado. Y menor que 1, el impacto está por debajo del promedio esperado, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Pues normalización disciplinar. Como es por área o es por tema, permite la comparación entre disciplinas con tasas de citación muy diferentes. Flexibilidad se puede calcular para artículos individuales, autores, instituciones, revistas o países. Análisis contextualizado considera año de publicación y tipo de documento, ¿no? Porque pues, las citas se van acumulando a medida que pasa el tiempo, pues reciben más citas y a veces se trata de normalizar eso, porque no se puede comparar un trabajo quizás que lleva 10 años con otro que lleva 5 años. Quizás el de 10 años va a tener más citas, ¿no? Entonces se trata de normalizar eso. Las limitaciones: dependencia de datos externos, requiere acceso a bases de datos bibliométricas para obtener los promedios de citas esperadas, ya que eso se lo puede hacer manualmente, pero sería
realmente muy, muy complicado, muy complejo. Sesgos en disciplinas pequeñas. En campos con menor producción académica, el promedio de citas esperados puede no ser representativo. Eso hay que tener mucho cuidado. Hay ciertas áreas o disciplinas que no tienen mayor presencia, ¿sí?, en cuanto a ese tema en las bases de datos, entonces ahí puede existir un sesgo, ¿no? A diferencia quizás de otras áreas, no sé, como biomedicina, o medicina, que quizás puede que tengan mayor número de publicaciones. Tenemos aquí una tablita que les he puesto. ¿Cuáles son las herramientas que te permiten generar este cálculo, ¿no? Tenemos aquí Insights, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Proporciona CNC directamente, o sea, los promedios directamente, ¿no? Base de datos que utiliza Web of Science, que esto de aquí, como les decía, es de WOS. Ventajas: alta confiabilidad, cálculos precisos, comparaciones avanzadas. Requiere suscripción. Todo lo que es de WOS también a veces tiene herramientas muy buenas, pero son muy costosas, son de pago. Luego tenemos Esival. Este de aquí no te proporciona, dice, un promedio directo, sino que utiliza este de aquí, el FWC, como alternativa. Este es de Scopus, ¿sí? Integración con Scopus, análisis intuitivo y visual. Requiere suscripción también, no ofrece SNC directamente, utiliza otro tipo de promedio. Dimension no proporciona métricas relacionadas tampoco, esto se lo tiene que hacer manualmente. Base de datos multifuente, Dimension utiliza muchas fuentes para ir agregando. El acceso es gratuito a métricas básicas, cobertura amplia de impacto social, cobertura variable entre disciplinas, funciones avanzadas y requieren también suscripciones. Si ya quiero utilizar ciertas herramientas que te da Dimension, ya tienes que pagar o suscribirte. Tenemos acá Scopus, dice que también no te da el promedio, utiliza solo fuente de Scopus, cobertura global, accesos necesarios para cálculos manuales, no calcula el promedio, se necesitan cálculos manuales. Y también tenemos Google Scholar y Publish or Perish, que tampoco te da el promedio. Google Scholar utiliza como fuente, es gratuito, de acceso rápido, no siempre es preciso o normalizado, requiere trabajo adicional. Luego tenemos otra métrica que también se denomina el H-index, ¿sí? El H-index o el índice H, que también se le denomina, esta métrica, en cambio, es una métrica que mide simultáneamente la productividad y el impacto de un investigador. En las métricas anteriores estábamos viendo que tiene que ver con la revista, luego veíamos otra métrica que tiene que ver por área temática y ahora vamos a ver al investigador. Sí, entonces este índice H lo que hace es que mide la productividad y el impacto que tiene el investigador. Sí, también hay el índice H de revistas o de instituciones. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace este índice H? Este índice H lo que hace es que trata de ver cuáles son las publicaciones que tienen al menos n número de citas y ubica, dependiendo de las veces que se repite o que tienen cierto número de citas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que, aunque no tiene una fórmula directa conceptualmente, se la puede expresar así. Número máximo de artículos que tiene el investigador sobre el número de citas que tiene cada artículo. ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos para calcular? Dice, recolecta las publicaciones y citas que están en todas las bases de datos, ¿sí? Se obtiene una lista de artículos publicados por investigador junto con el número de citas de cada artículo. ¿Cuáles son las fuentes de información que considera? Google Scholar utiliza Scopus, Web of Science, Google Scholar, ¿sí?, que utiliza esta información o los datos que se encuentran ahí. Luego, ¿qué es lo que se hace? Se ordenan todas las publicaciones, ¿sí? Se ordenan los artículos de mayor a menor número de citas. Si yo tengo, no sé, 10 artículos y dentro de los 10 artículos tengo un artículo que tiene 20 citas, luego tengo otro que tiene 5, luego tengo otro que tiene 4, luego tiene otro que tiene 3, luego tiene otro que tiene 1 y luego el resto tienen todos 1, 1, 1. Entonces se lo ordena desde el mayor número de citas hasta el último que no tiene citas. ¿Cómo se identifica el valor H?
Dice que encuentra el punto en el que el número de artículos publicados es mayor o igual al número de citas de estos artículos. Ejemplo, si el investigador tiene 5 artículos con al menos 5 citas cada uno, pero no tienen 6 artículos con al menos 6 citas, su índice es su índice es 5. ¿Ok? Ya lo vamos a ver también en un ejemplo. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza el índice H? Google Scholar muestra automáticamente el H-index en el perfil del investigador. Scopus y Web of Science también calculan el índice H basado en las publicaciones indexadas en sus bases de datos. PublishParis también permite calcular el H-index manualmente a partir de datos. ¿Sí? Limitaciones. Sesgo disciplinar. Favorece disciplinas con alta frecuencia de publicación y citación. Esto va a ser siempre. ¿Sí? No es lo mismo ser un investigador en el área de educación que quizás ser un investigador, no sé, en las áreas de las ciencias químicas, ¿no? Quizás los de química publican más que los educadores, van a tener mayor quizás frecuencia y citación por justamente la disciplina, ¿no? Falta de contexto temporal, no considera el tiempo desde la publicación, por lo que no refleja la trayectoria reciente del investigador, ¿sí? Restricciones en fuentes, depende de la base de datos utilizadas, que puede no incluir todas las publicaciones relevantes. Ok, vamos a ver, antes de ir a las Altmetrics, vamos a ver cómo puedo yo ver este índice H, ¿no? Si yo entro aquí, por ejemplo, voy aquí, Massa Córdoba. Entro, le doy clic y entro al perfil de Jorge Massa Córdoba. Y si ustedes ven, aquí aparece lo que decía la teoría, ¿no? El listado de trabajos o artículos publicados, ¿sí? El número de citas ubicado desde el mayor número de citas hasta los trabajos que tengan menos citas, hasta los que no tienen nada, ¿sí? Y luego de eso, te ubica aquí el año, ¿no? Tú puedes igual ordenar por número de cita o por año. Entonces, el trabajo que más citas ha tenido ha sido Educar en el contexto digital, el reto de ser EduTube. Este ha tenido 79 citas, ¿sí? Ahora, tengo que ver si es que yo tengo 79, perdón, si es que yo tuviera 79 trabajos, quizás tendría un índice mayor, pero como no tengo 79 trabajos, entonces, ¿qué es lo que hace? Trata de ubicar el número de cita con el número de trabajos que tengo. Entonces, según aquí el cálculo, yo tengo un H-index de 7, ¿sí? Este es mi H-index. Ellos también tienen aquí otra métrica que se llama I10 index, que lo ubica en el sexto, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, debo tener por aquí el número 7, aquí está, ¿sí? Entonces, este de aquí es la métrica o el índice que utiliza, en este caso, o me ubica, mejor dicho, el índice H, ¿sí? Yo debo tener por lo mínimo, por lo menos 7 trabajos que tienen 7 citas, ¿sí? Entonces, eso es lo que en teoría utiliza para poder rankear el número del H-index, ¿ok? Muy bien. Vamos ahora a ver o a hablar sobre las altmetrics, ¿sí? Métricas alternativas. Tenemos aquí, ¿qué son las altmétricas? Las altmétricas son indicadores que miden la atención digital, ¿sí? Que recibe una publicación de investigación, ofreciendo una perspectiva del impacto social inmediato de un artículo, al rastrear su circulación en Internet en tiempo real. Este de aquí no espera que tenga 2 años para poder tener un resultado, sino que lo acelera, lo hace de manera inmediata. Eso es una gran ventaja dentro de lo que son las altmétricas, a diferencia de las métricas tradicionales como el factor de impacto, ¿no? Luego tenemos, ¿cuáles son las fuentes de datos de las Altmetrics? Las fuentes de datos de las Altmetrics incluyen redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, etc. Analizan acciones como retweets, me gusta, compartidos, ¿sí? Eh, ¿Qué otra fuente más utilizan? Los gestores de referencia, Mendeley, Zotero y algunos más, ¿no? Contabilizan las veces que un artículo se guardó o se agrega a una colección. Blogs
Tanto blogs científicos como generales se consideran menciones, comentarios y reseñas de artículos. Repositorios de acceso abierto, por ejemplo como Figshare, es un repositorio de gráficos, ¿sí? También ayuda al tema del acceso abierto y también se rastrea las descargas y visualizaciones de ese artículo. Otras fuentes, Wikipedia, documentos de políticas, patentes, etc. Tenemos aquí la famosa dona, ¿sí? La dona de colores de Altmetrics, donde te da como que el ecosistema de las fuentes que utiliza, ¿no? Y dependiendo las menciones o los tweets o retweets que vas teniendo, o descargas o visualizaciones en cada una de las plataformas, te va sumando y te va dando un puntaje, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son estos proveedores de Altmetric? Existen plataformas que te ayudan a rastrear o a medir estas métricas alternativas. Entre las más conocidas están Altmetric, ¿sí? Así se denomina, que ofrece el Altmetric Attention Scores, ¿sí? Y recopila datos de una amplia variedad de fuentes, incluyendo redes sociales, medios de comunicación, blogs y gestores de referencia. Otro también muy conocido es PlumX, que también proporciona un Plumprint y rastrea 5 tipos de acciones: usos, capturas, menciones, redes sociales y citas. Luego tenemos otro que también se llama Lagoto. Yo no lo he utilizado, no lo he visto tampoco mucho, pero también está considerado. El Impacto Story, también este de aquí también es bueno. Se enfoca en construir el perfil Altmetric de un investigador rastreando dónde se ha citado, visto y discutido su trabajo. ¿Sí? ¿Cuáles son los avances de las Altmetrics? La visibilidad del impacto social. Las Altmetrics permiten vislumbrar el impacto social de la investigación, más allá del ámbito académico, ¿sí? Aquí tiene que ver mucho con la vinculación social, ¿sí? Y es la crítica que existe actualmente, ¿no? De las métricas tradicionales. Son criticadas porque se permanecen en el claustro académico, ¿no? Entre académicos, pues, qué tan relevante es un resultado de investigación. Y, y había mucha discusión de que, bueno, en la parte social, ¿cuál es ese factor de impacto que te logra medir y decir, bueno, realmente tiene interés en la sociedad? Retroalimentación inmediata, proporciona información en tiempo real sobre cómo está siendo difundida una investigación, ¿sí? Puedo saber realmente si ha tenido o no impacto en las diferentes plataformas que ya había mencionado. Identificación de artículos populares, permite identificar los artículos que generan mayor interés en un momento dado, lo que puede ser útil para los editores de revistas y los investigadores. ¿Y cuáles son sus críticas? La falta de transparencia. Las fórmulas utilizadas para calcular las puntuaciones de atención a menudo no son transparentes, dificultando la interpretación de los resultados. Posibilidad de manipulación. Las Altmetric pueden ser manipuladas a través de campañas de marketing o la creación de cuentas falsas en redes sociales, ¿no? Dificultad para interpretar el significado del impacto social. Una mención en Twitter o una descarga no necesariamente equivalen a un impacto real en la sociedad o en la toma de decisiones, ¿no? Inconsistencia entre proveedores. Los datos y las puntuaciones de atención pueden variar significativamente entre diferentes proveedores de Altmetric. Limitaciones adicionales. Los sesgos hacia las publicaciones en inglés van a tener siempre mayor tendencia o mayor impacto y quizás puede que realmente no sea un impacto social acorde, digamos así, o objetivo, ¿no? Falta de datos por algunas disciplinas, no están todas las disciplinas, ya que estas métricas se basan en trabajos que tengan DOI y que estén en ciertas bases de datos, no están en todas, entonces no hay como que un, una indexación total de las bases de datos, ¿no? Aquí también tenemos un gráfico que está dentro de los artículos que les he puesto de referencia, donde saca una comparación, ¿no? Desde Altmetric, Plum, Impact Story, Article Level, donde podemos ver desde cuándo fueron creadas, de 2011, 2012, 2011, 2009. Luego tenemos el grupo objetivo, a quienes se dirigen,
Tenemos cuáles son sus fuentes de información. También es importante saber de dónde nomás están utilizando la información para poder generar estas métricas, los tipos de acciones que tienen, ¿no? Luego tenemos el attention score, ¿sí? Hacia dónde se están enfocando. La accesibilidad, puedo acceder gratuito o por suscripción, cuál es su cobertura o alcance. Luego, estos proveedores, ¿no? Tienen ciertos modelos de negocio, ¿no? Entonces, ¿cuál es su modelo de negocio? Por lo cual se mantiene en el tiempo, ¿de acuerdo? Luego tenemos, en cuanto, bueno, aquí está el resumen de las Altmetrics, ¿no? Lo que les decía. Y en cuanto a puntos clave, ya para ir cerrando y poder explicarles sobre la práctica, bueno, aquí me he equivocado, eso aquí tengo que cambiarle. En cuanto a los puntos clave, ¿no? Las Altmetrics tienen un potencial muy grande, ¿sí? Realmente te aporta mucho valor a este impacto social que puede tener un trabajo, pero al final también tienen ciertos sesgos, ya que están solo en el core, digamos, principal de las publicaciones, y a veces llegar ahí es muy complejo, ¿sí? Entonces, eso es algo que también se discute y se debate actualmente para que puedan acceder otras bases de datos y pueda tener eh, un, digamos, un equilibrio entre regiones, ¿sí? Para que se pueda establecer muy bien ese factor de impacto, ¿no? Otro punto clave es la importancia de la calidad de la investigación. Aunque las métricas de impacto pueden influir en las decisiones de publicaciones, la calidad de la investigación sigue siendo el factor más importante, ¿sí? Por eso justamente las Altmetrics buscan eso, ¿sí? Salir de ese factor general de la revista y medir ese factor individual de la investigación. Las métricas tanto tradicionales como alternativas tienen limitaciones y deben interpretarse con precaución. No podemos basar todo un modelo de evaluación enfocados en un solo factor. Debemos entender todo el ecosistema que está funcionando a nivel de la ciencia para poder interpretar muy bien estos datos, ¿sí? Y para que tomen en cuenta, ¿no? Las diferencias clave entre las métricas tradicionales y las altmétricas son las siguientes. El enfoque. Las métricas tradicionales se centran en el impacto académico, como les decía, en el claustro, ¿sí? Mientras que las altmetrics intentan capturar un impacto social más amplio. La velocidad. Las altmetrics proporcionan información en tiempo real sobre la atención que recibe un artículo, mientras que las citas pueden tardar años en acumularse. Fuentes de datos. Las métricas tradicionales se basan en bases de datos académicas, mientras que las altmetrics utilizan datos de una amplia gama de fuentes en línea. Entonces, eso también es importante que tomen en cuenta, ¿de acuerdo? Muy bien, les he dejado aquí las referencias para que ustedes también puedan analizarlas. Recuerden que siempre les dejo una lectura obligatoria, que es donde yo voy a tomar como base para las preguntas de la prueba final. Y eso sería todo en cuanto a la parte teórica, para entender un poco sobre la importancia de las métricas, la diferencia entre estas métricas tradicionales y las altmetrics, ¿sí? Para nosotros poder hacer buenos análisis de métricas en cuanto al impacto de la ciencia, ¿sí? Ahora, yo les he dejado aquí en el aula virtual, vamos a entrar a nuestra aula virtual, aquí en nuestra aula virtual tenemos la tarea, ¿sí? Si ustedes ingresan aquí a la tarea, yo les he puesto, déjenme configurar aquí y ponerles, me he olvidado de ponerles la estructura. Muy bien, faltaba la estructura, guardar cambios. Muy bien, yo entro aquí y la actividad tiene que ver con la evaluación del impacto de un artículo académico. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a medir el impacto que tiene un trabajo. En este caso les voy a pedir 3 artículos. Quiero que analicen 3 artículos. Pueden utilizar
de la lista de las bibliografías que les he puesto aquí o de otras que tenemos en el curso o quizás alguna que ustedes tengan de su interés, ¿sí? Pero en realidad quiero 3 artículos. Podemos utilizar Altmetrics o podemos utilizar Plum, ¿sí? Para poder ver estas métricas. Entonces, vamos a utilizar aquí, les pongo como ejemplo, Altmetrics para poder, en su versión gratuita, porque estas herramientas también son de pago. Entonces, podemos revisar desde la parte gratuita, desde el Altmetric Attention Score, ¿sí? Y explorar las fuentes de impacto, redes sociales, blogs, menciones y noticias, ¿no? Comparar este puntaje con las métricas tradicionales como el número de citas en Google Scholar o Scopus. Luego, hacemos una discusión, ¿sí?, sobre las métricas tradicionales y alternativas, de dónde están considerando, cuál es ese número, ¿no?, que tienen tanto en una como en otra. Y luego responder a estas preguntas, no tácitamente las preguntas, pero por lo menos en las conclusiones que se incluya o que se evidencie esto, ¿no? Que ustedes tengan este criterio para decir, bueno, ¿cuáles son las fuentes que contribuyen más al impacto social del artículo? ¿Cómo se correlacionan las Altmetric con el número de las citas académicas? ¿Qué factores pudieron influir en el impacto social? Producto esperado, un breve informe en que los estudiantes escriban sus hallazgos y propongan estrategias para mejorar la visibilidad e impacto del artículo. Tomen en cuenta el trabajo lo pueden realizar en grupos, máximo 5 personas. La entrega se realiza en formato PDF. Se realiza la socialización en vivo de los resultados, ¿sí? Eh, como les había dicho, a las 10:30 tenemos la socialización o la plenaria de los resultados, ¿ok? Luego, para los estudiantes que no pueden estar en la sesión en vivo del día de hoy, les tocaría realizar un video, ¿sí? Realizar un video explicando de manera breve los resultados. Este video lo suben en una plataforma de reproducción como Vimeo o YouTube. No es necesario que sea público, lo pueden hacer oculto. Y deben enviar el enlace del video, lo colocan en el informe, ¿sí? Suben el informe y con el video ahí. Si trabajan en grupo, solo un representante del grupo expone el video, no es necesario que salgan todos, ¿sí? Y les he adjuntado un documento donde ustedes van a poder ver la estructura o el guión. Muy bien, ahí está. Este va a ser el guión con el que tienen que hacer el informe, ¿no? Van a poner aquí datos de los revisores, o sea, en este caso ustedes, los integrantes, el título del informe, ¿no?, cómo se llama el artículo, información en general del artículo, el título del artículo, los autores, dónde fue publicado y el año, el DOI que tiene el artículo, ¿no? Resultado del análisis. Van a poner aquí cuál ha sido el impacto académico, las métricas tradicionales, las citas que ha recibido y el SJR de la revista en la cual se ha publicado. Luego tenemos aquí el impacto social, el Altmetrics Attention Score. Ingresan, van a poner aquí cuál ha sido el score de la métrica, que lo pueden hacer por medio de Altmetric, por medio de este de aquí, Book Marketplace. Principales fuentes de atención. Twitter, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Ha tenido 30 menciones, 2 menciones en blog, en los gestores, ¿sí? Van a ver cuáles han sido las fuentes que ha considerado Altmetric para poder sacar este score. Observaciones sobre el impacto. Aquí ustedes ya van a colocar cuáles han sido sus observaciones, cuáles serían las fortalezas y debilidades, ¿sí? Consejos para mejorar la visibilidad, ¿sí? Por ejemplo, fortalezas, no sé, ustedes pueden colocar, bueno, ha tenido 30 menciones de Twitter, ha sido muy mencionado o ha sido muy referenciado en los gestores, ¿sí? Como debilidades, quizás, no sé, no tiene fuentes de información como Facebook o como instituciones gubernamentales sobre políticas, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la debilidad que ustedes logran identificar? ¿Ok? ¿Cuáles serían esos consejos para mejorar la visibilidad? No sé, abrir un canal en YouTube para poder difundir, hacer una
no sé, una mención a las universidades para que sean consideradas su trabajo y pueda tener también mención a través de estas instituciones. ¿Y cuál sería la conclusión en la que cierran? Aquí es donde les decía que pueden enfocar con las preguntas que les había puesto en la descripción de la tarea del Moodle, ¿sí? Para que puedan construir una conclusión breve, ¿no? Y eso tienen que hacer por cada uno de los artículos. Hacen un solo documento y lo envían, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos ahora a hacer el ejemplo, ¿no? Yo he puesto aquí un trabajo para que tengan ustedes como referencia este artículo de aquí, miren. Este artículo de aquí está en las referencias que les he puesto, ¿sí? Lo abrí, está aquí. Y si ustedes se dan cuenta, miren, en el lado derecho, en la parte de aquí, tenemos aquí a lo que dice Article Metrics, ¿sí? Y aquí, en este caso, hay revistas que te dan ya de una vez aquí, se han basado algunas Altmetric, ¿no? En este caso, ellos tienen con PlumX. Vamos a abrir aquí una revista, me parece que comunicar, y vamos a abrir aquí un artículo cualquiera, ¿sí? Vamos a ver por aquí. Sí, miren, aquí tenemos otra revista, otro artículo, ¿sí? Y tenemos aquí métricas alternativas. Este está con PlumX, ¿sí? Y acá tenemos con Altmetric, ¿sí? Claro, en este caso tiene cero, no tiene nada de referencias. Vamos a ver si sacamos otro trabajo, quizás uno que tenga un poquito más de tiempo para ver. Y vamos a entrar por aquí. Muy bien, miren, aquí ya tenemos PlumX, miren, ya tenemos por aquí algunos datos que me da, miren. Citation Index 14, Citation Poly 6, 36 capturas de lecturas, blog, ha sido mencionado en un blog, ha sido mencionado en en 4 plataformas de noticias. Y quiero ver más información, le doy en mostrar más. Miren, me dice que tiene 20 citaciones, 36 capturas y 5 menciones. Y aquí tenemos los datos de las métricas, ¿no? Me dice que es de Scopus, tiene 14, en Crossref tiene 6, en citaciones de Polish tiene 6, capturas, readers tiene 36 en Mendeley. Esta es la fuente de información Mendeley. Ha sido mencionada en noticias, dice news, no sé cuál será esa. Aquí está, 4 artículos ha sido mencionado. ¿Sí? Vamos por atrás. Tenemos en blog, también ha sido mencionado una vez. No te da cuál es la fuente, pero bueno, te dice que es un blog. Si yo regreso acá, ahora quiero ver en Altmetrics. Este es Altmetrics. Dice que tiene total de citas 15. Este es el número del score, 15. 13 citas recientes, 20 archivos, 20 citaciones ratio como un promedio. Si yo le doy clic aquí, me trae aquí a los datos más en detalle. Miren, tenemos aquí 15 citaciones, 20, 30, 13 citaciones recientes. Yo entro aquí para ver un poco el histórico de las citas. ¿Sí? Acá está por categorías. Me dice Research Category en el área del lenguaje, comunicación y cultura, educación, escritura creativa, biomedicina, información y computación, psicología. Te da como un dato, ¿no? Esto es por categorías de investigadores. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Esto es una forma de hacerlo. También tenemos a través de, si yo entro aquí, por ejemplo, regreso otra vez al artículo. ¿Sí? Aquí lo puedo revisar en PlumX, que me da este widget, la página para poder evaluar. Pero también hay un bookmarket de Dimension, ¿sí? Que yo lo tengo aquí puesto en mi barra. ¿Sí? Ustedes lo pueden instalar, es muy fácil. Ustedes incluso los tengo aquí está, aquí está.
Muy bien, aquí está. Ustedes entran aquí al documento de guión que les he puesto y aquí les dice consultado mediante Altmetric Bookmarker. Si ustedes copian este texto, vengo aquí, pego y aquí les va a aparecer el resultado. Ustedes simplemente van aquí donde dice Bookmarklet, le dan clic y aquí los va a llevar. Les dice que es como un widget que les va a dar para que ustedes puedan analizar. Llenan simplemente los datos, le dan clic y enviar. ¿Sí? Y con esto le ponen obtener bookmarket, le dan clic, lo arrastran aquí y a su barra de navegador y ya con eso lo tienen instalado. Entonces, si yo vengo acá a mi artículo que tengo aquí, como ya tengo aquí yo instalado mi bookmarket, le doy clic y miren, lo que hace es que me saca una barrita aquí, una ventana emergente y me dice que tiene una puntuación de 30. ¿Ok? Si yo le doy clic aquí en ver más, me da el análisis, ¿no? Me dice que tiene una calificación de 30, ha tenido 49 menciones en Twitter, ¿sí? Bueno, ex ahora, y te da aquí los datos de quiénes han sido los que han mencionado, ¿no? Incluso puedo ver quiénes son estos usuarios, no sé, entro aquí y veo quién es él, es un doctor de no sé qué, entonces con eso puede ver un poco cuál es la relevancia que ha tenido el trabajo, ¿no? Ha tenido impacto con académicos, con médicos, con personas políticas, con personajes conocidos del medio de comunicación, ha sido tuiteado por medios de comunicación, ¿sí? Incluso me permite analizar muy bien cuáles han sido el alcance que ha tenido este trabajo, ¿no? Dice que tiene como lecturas 29 de Mendeley, ¿no? Si le doy clic aquí en More, me da más información o más datos. Luego puedo ir también, vamos a ver acá, me voy aquí a Summary y puedo también ver aquí un poco la demografía, ¿no? Donde ha tenido mayor interés, sí, por ejemplo México, por acá en España, ¿ok? ¿Qué más puedo ver? Puedo ver cuáles han sido los lectores de Mendeley, ¿sí? Ha tenido, bueno, no me presenta el mapa, pero bueno. Y acá donde dice Attention Score, ¿sí? Tenemos aquí, en total de revisiones, ¿sí? Si yo puedo también aquí, mira acá más rápido, traducir esto y ya está ahí. Sí. Dice que el Almetric ha sido rastreado no sé cuántos miles de resultados de investigación en todas las fuentes al momento. Dice, en comparación con estos, se ha tenido un desempeño particularmente bueno y se encuentra en un percentil de 94. Se encuentra en el 10% superior de todos los resultados de investigaciones rastreadas por Almetric. También tienes por área resultados de nefrología en español. Luego tenemos salidas de edad similar, o sea, en las publicaciones, en los tiempos, y resultados de nefrología de similar antigüedad. ¿Sí? También hace comparaciones en cuanto a los tiempos, ¿no? Porque no va a ser lo mismo evaluar uno que ha sido recién publicado versus otro que ya lleva mucho tiempo publicado, ¿no? Y con esto, pues te permite al investigador poder hacer, o al evaluador, hacer un análisis más a profundidad de lo que se publica, ¿no? Este es en un ejemplo. Si yo vengo, busco otro trabajo, voy a abrir por aquí. Yo tengo aquí mi gestor de referencia, digamos, voy a abrir por aquí, bueno, por aquí, website, vamos a ver. Tengo aquí otro trabajo, miren. Vamos a ver si este me da algún widget. No hay aquí widgets. No importa. Entonces, como yo ya tengo aquí instalado mi bookmarklet, le doy clic y me da el número 21, dice. Si yo le doy aquí click more detail, ya me da aquí. Este es el trabajo de Search Algorithm en Danger Democracy y yo puedo revisar aquí. Este ha tenido 2 menciones. Sí, le doy clic aquí para ver. Ha sido por una plataforma Medium, sí, y por otro medio de New Story From y tal.
¿sí? Ha tenido 9 menciones por la cuenta de X, ¿sí? Ha tenido 89 citaciones en la plataforma de Dimension, ¿sí? Están por aquí. Luego tenemos 131 lecturas a través de la plataforma de Mendeley también. Y si yo entro ahora aquí a ver la parte demográfica, donde ha tenido mayor impacto, miren, en Estados Unidos, por aquí en Italia, aquí en América no ha tenido mayor impacto, ¿sí? Luego puedo ver también Mendeley Readers, de dónde vienen, ¿sí? Estudiantes de PhD, estudiantes de Master, estudiantes de Bachelor, miren, 19, 15, 12. Research 8, lectura 6. El Attention Score va variando también. Y con esto puedo ya ir analizando las métricas. Entonces, con esto puedo hacer un análisis de Altmetrics, ¿sí? Para poder hacer mi informe. ¿Ok? Entonces, la idea es que ustedes analicen 3 artículos, sigan la estructura que les he planteado aquí en el documento, ¿ok? Para que puedan trabajar. Muy bien, y cualquier inquietud, pues simplemente me escriben y estaríamos ahí en contacto, ¿de acuerdo?